La Biblia. ¿Quién no conoce la Biblia? A estas alturas está de más explicar qué es la Biblia, pero podemos decir que se estima que a lo largo de los siglos se han producido un promedio de 5.000 millones de copias de la Biblia. Y con tantas cantidades de versiones que hay de la Biblia, pueden haber reinterpretaciones, malas traducciones y quizás hasta algunos errores. Es altamente probable que la mayoría de las personas tengan este libro en sus hogares, al menos una versión. Muchos no son conscientes de que algunos versículos y pasajes son increíblemente extraños, llamativos y hasta perturbadores. Empezamos bien fuerte este top con la historia de Eliseo, el profeta y su calvicie. Este versículo nos cuenta que 42 muchachos se burlaron de Eliseo por ser calvo. El profeta entonces invocó a unos osos del monte para atacar a los muchachos por su falta de respeto. Pero miremos el versículo y miremos en qué termina esta historia. Para que lo tengan en cuenta, Bet-El es una ubicación, en este caso es una especie de santuario o ciudad. Y el versículo dice lo siguiente: Después subió de allí a Bet-El, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo sube, y mirando él atrás los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En este siguiente versículo nos enfocaremos en David, sí, es el mismo David de David y Goliat. En ese entonces un joven David enamorado quería desesperadamente casarse con la hija de Saúl, el cual haría cualquier cosa para que le permitiese casarse con ella. ¿Qué podría posiblemente querer Saúl? En ese entonces el rey Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, lo envió a una curiosa misión, la cual decía lo siguiente: Pero Saúl insistió: Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como compensación por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. David no solo logró esos 100 prepucios, sino que apareció con 200. Creo que se tomó muy en serio la petición. En las Sagradas Escrituras se registran dos historias de dos animales que hablan. El primero es el más conocido, que fue la serpiente que habló a Eva y la sedujo con sus mentiras. Nuestro segundo personaje es un burro. Bueno, en este caso es una burra, y es la famosa burra de Balaam. La burra tenía la capacidad de visualizar ángeles. Dios, en una desobediencia de Balaam, procedió a enviarle un ángel que obstruyera su camino y de paso a atacarlo con una filosa espada. La burra, como buen animal, cada vez que veía al ángel se desviaba del camino. Esto ocasionó la ira de su dueño, el cual la golpeaba con un palo cada vez que se desviaba. En un determinado momento, la burra ya no pudo avanzar más y se frenó completamente. Esto ocasionó que su dueño reaccionara aún más violento, golpeándola una vez más de manera agresiva. Dios, al ver esto, procedió a darle la facultad de hablar a la burra, y en ese instante la burra y su dueño empezaron a tener una conversación en la cual se recriminaban uno al otro por pegarle y el otro por desviarse del camino. ¡No! ¡Ya cállate, irritante mini bestia de carga! Debemos de tener en cuenta que en la cultura antigua del Medio Oriente, los hombres tuvieran un honor y una reputación que mantener, y era de muy mal gusto que sus esposas o hijos se involucraran en sus problemas, y de hacerlo serían castigados como en el siguiente versículo. Cuando unos hombres peleen el uno con el otro, y se acerca la mujer de uno de ellos para librar a su marido de manos del que lo golpea, y alargando su mano le agarra por sus partes genitales, le cortarás entonces la mano, no la perdonará tu ojo. Bastante fuerte este versículo, pero debemos de tener en cuenta que en ese momento una amputación de la mano era vista como una forma justa y efectiva de castigar a alguien por un delito. Debemos de tener en cuenta que la virginidad era muy importante dentro de la política de los intereses matrimoniales y familiares en la antigüedad. Ahora imagínense cómo sería en el ámbito espiritual. Para esa época únicamente era permitido tener relaciones sexuales entre los cónyuges. Teniendo en cuenta que muchos matrimonios eran pactados, era común ver mujeres vírgenes antes de contraer el matrimonio. Y ya en Éxodo 20:14 nos estaba avisando de que si se quebrantaban este mandamiento, quedaban sujetos a castigos severos. Y veamos qué clase de castigo era. Pero si resulta verdad
que la joven ya no era virgen, entonces la sacarán hasta la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber incurrido en la vileza de tener relaciones sexuales en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de Israel. En este siguiente relato miraremos la historia de Osea, el profeta al cual se le pidió que se hiciera cargo de la condición pecaminosa de todo un pueblo. En términos evangélicos, se puede considerar de que el profeta carga sobre sí el pecado de todo un pueblo. Él mismo se convierte en pecado y a la vez en un pecador. Este caso refleja que el pueblo de Israel no estaba en las mejores condiciones con Dios y que estaban en un momento de rebeldía. Pero miremos cuando el Señor le habló por primera vez a el pueblo de Israel por medio de Oseas, y le dijo lo siguiente al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que cuando alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así es, Oseas fue enviado a casarse con una prostituta y nunca la abandonó, de la misma manera que Dios no abandona a su pueblo. Nuevamente tenemos la fascinación de la Biblia mencionando temas sobre prepucios, y ahora tenemos la extraña historia de Dios tratando de matar a Moisés. Esta historia comienza porque Moisés no tiene a su hijo circuncidado. Dios está a punto de destruir a Moisés, cuando la esposa de Moisés, Séfora, saca una piedra y rápidamente corta el prepucio de su hijo, arrojando el fragmento de la piel con sangre a los pies de Moisés. En ese instante exclama Séfora: tú eres mi esposo de sangre, con la piedra en una mano y el niño en la otra. Dios, al observar esto, procede a retroceder y se salva así Moisés. Judá había encontrado una esposa para su primogénito, su hijo una mujer llamada Tamar. Tomó por esposa a Tamar, pero luego murió debido a malas conductas y sin dejar descendencia. Ahora entra en esta historia Onán, el hermano menor de quien debía casarse con su cuñada y viuda Tamar, siguiendo la regla del levirato que dictaba la ley judía. Onán tenía como deber continuar con la descendencia de su hermano, pero cada vez que tenía una relación sexual con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra, practicando un coito interrumpido. Dios, al ver esto, se molesta tanto que decide acabar con Onán, y por lo tanto ya no va a haber descendencia. Imagina que tienes un hijo obstinado y rebelde, que no te hace caso y adicional es un borracho. Pues en el siguiente versículo nos enseñan a cómo deshacernos de este problema, ya que en el antiguo Israel había una ley que te ayudaba con este tipo de problemas. Si un hombre tiene un hijo contumaz y rebelde, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad al tribunal local. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Gracias a Dios ya no estamos bajo esa ley, porque a los días de hoy ya no habría muchos jóvenes en el mundo. Un hombre y su concubina están vagando por las calles cuando deciden buscar refugio para pasar la noche. Finalmente encuentran un hombre suficientemente bondadoso para alojarlos en su casa. Al pasar la noche, llegaron unos hombres corruptos de la ciudad, los cuales rodearon la casa. Estos hombres eran sodomitas, los cuales le gritaron al dueño de la casa que le entregara al hombre que tenía hospedado, ya que querían pasar la noche con él. El propietario no estaba dispuesto a dejar que su huésped masculino fuese, y en cambio ofrece a su propia hija, virgen en su lugar. Esto todavía no es lo suficientemente bueno para los hombres, así que el dueño les ofrece la concubina del huésped y los hombres la aceptan. Los hombres a la mujer y la dejan en la puerta donde se desangra hasta morir. Y si eso no fue suficiente, cuando es encontrada por su marido, él procede a cortarla en 12 piezas y las envía a 12 tribus de Israel.